Bienvenidos a una exploración sobre las principales fuentes del derecho de obligaciones. Reflexionemos sobre la frecuencia con la que participamos en el nacimiento de obligaciones jurídicas en nuestra vida cotidiana. Cada vez que celebramos acuerdos de voluntades para satisfacer nuestras necesidades e intereses, incluso sin una forma escrita, estamos estableciendo vínculos jurídicos. Desde que salimos de casa y nos trasladamos al trabajo o escuela, al pagar un boleto de transporte público, al comprar un alimento en la tienda, estamos celebrando convenios que generan derechos y obligaciones. El contrato no es la única fuente de obligaciones, ni la forma escrita la única manera de manifestar el consentimiento. Existen diversas fuentes que dan origen a las obligaciones, las cuales analizaremos a detalle en esta exposición. Actualmente, el Código Civil Federal reconoce 6 fuentes principales. 1. Contratos 2. Declaración unilateral de la voluntad 3. Enriquecimiento ilegítimo 4. Gestión de negocios 5. Actos ilícitos 6. Riesgo profesional. Es importante destacar que esta enumeración no debe considerarse limitativa ni excluyente. Probablemente existan más fuentes de obligaciones reconocidas en el Código Civil de nuestra entidad y se contemplan algunas diferentes. Comencemos por la primer fuente. El contrato. Es la fuente más importante de obligaciones. Se define como el acuerdo de 2 o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Para su existencia se requieren 3 elementos esenciales. 1. Consentimiento es el acuerdo o concurso de voluntades que tiene por objeto la creación o transmisión de derechos y obligaciones. Presupone la manifestación exteriorizada, expresa, tácita o mediante silencio, de tales voluntades, así como el acuerdo respecto a determinado punto de interés jurídico. Se conforma por una oferta o por licitación, y la aceptación que se haga de esta. 2. Objeto. Este puede consistir en una cosa que el obligado deba dar, o bien en un hecho que deba hacer o no hacer. Tratándose de contratos, debemos distinguir entre el objeto directo, que se deriva de la definición misma de contrato, crear u obligaciones, y el objeto indirecto, que será la cosa o hecho materia de la obligación. El objeto de toda obligación debe ser lícito, posible física y jurídicamente, así como determinable o determinado. 3. La solemnidad. Es el revestimiento que, de conformidad con la ley, debe contener el acto jurídico para ser existente. Un contrato será solemne cuando, por disposición de ley, la voluntad deba manifestarse de manera específica, como en el caso del matrimonio. Además, para su validez se necesita, 1. Capacidad. Es la aptitud de una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones. En materia contractual, adquiere relevancia la capacidad de ejercicio. Son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley. 2. Ausencia de vicios en el consentimiento. Los vicios en el consentimiento son elementos que intervienen en su formación e inciden sobre la voluntad interna, desviándola de la dirección que una persona habría impreso de no haber existido el vicio. Nuestro Código Civil reconoce como vicios al error, violencia, dolo y mala fe. 3. Licitud. Es ilícito todo aquello que contraviene las normas de orden público. 4. Forma. La voluntad debe manifestarse con las formalidades que en cada caso exija la ley. Cuando la ley exija determinada forma para un contrato, mientras éste no revista esa forma no será válido, salvo disposición en contrario. El contrato es la fuente por excelencia de obligaciones, cuya existencia y validez dependen del cumplimiento de diversos elementos esenciales y de validez. Segunda fuente de obligaciones, la declaración unilateral de la voluntad. Algunas de sus modalidades son: 1. Ofertas al público. 2. Promesa de recompensa. 3. Estipulación a favor de tercera parte. 4. Documentos civiles a la orden y a quien porte. En estos casos, la sola manifestación de voluntad de una persona es suficiente para generar obligaciones, sin necesidad de aceptación de otra parte. 1. Las ofertas al público. Se encuentran reguladas del artículo 1860 al 1865 del Código Civil Federal. Conforme a dichos preceptos, la persona que hace una oferta para vender, o se comprometa a alguna prestación, queda obligada desde ese momento. Así, la aceptación que de la oferta haga una tercera parte solo perfecciona dicha promesa. La obligación existe a favor de una persona acreedora indeterminada. 2. Promesa de recompensa. De acuerdo con lo establecido en los artículos 1866 y 1867 del Código Civil Federal, la promesa de recompensa se configura cuando una persona ofrece públicamente conceder un beneficio a quienes realicen determinada conducta del interés de la persona ofertante. Tal como sucede en las ofertas al público, las promesas de recompensa se caracterizan porque la persona acreedora queda indeterminada. La declaración unilateral de la voluntad de la persona promitente basta para vincularla, independientemente de la posterior adhesión de otra persona. 3. Estipulación a favor de terceras partes. Tal como su nombre lo indica, la característica distintiva de este acto es que las partes no convienen entre o para sí, sino respecto a una tercera parte. Así, cuando la persona promitente acepta obligarse a favor de una tercera, nace un derecho irrevocable a favor de ésta que, si bien puede repudiarlo, cuenta con un crédito a su favor, aunque no lo haya convenido así con la persona promitente.
Solo puede darse en un contrato, es a propósito de este que las partes estipulan a favor de una tercera. 4. Documentos civiles a la orden o al portador. Regulados en los artículos 1873 al 1881, los documentos civiles a la orden, y a quien porte comparten características con los títulos de crédito, tales como la forma de transferencia y el hecho de consagrar derechos autónomos. Sin embargo, se diferencian en que los documentos civiles a la orden, y a quien porte no requieren la literalidad, esencial para los títulos de crédito. La declaración unilateral de la voluntad es una fuente de obligaciones que no requiere la aceptación de otra parte para generar vínculos jurídicos. Sus modalidades más relevantes son las ofertas al público, promesas de recompensa, estipulaciones a favor de terceros y documentos civiles a la orden o al portador. Tercer fuente de las obligaciones. El enriquecimiento ilegítimo o sin causa se configura cuando una persona se enriquece a expensas de otra, sin causa que lo justifique. La consecuencia principal es la restitución, ya sea en especie o por equivalente. Según el maestro Rafael Rojina Villegas, denominarlo enriquecimiento ilegítimo es incorrecto, ya que esto evoca la idea de ilícito. Por el contrario, denominarlo enriquecimiento sin causa significa simplemente que no ha habido un motivo jurídico que, como causa eficiente, justifique el aumento en un patrimonio y la disminución en el otro. Rojina distingue 4 elementos del enriquecimiento sin causa: empobrecimiento de un patrimonio, enriquecimiento de otro, relación de causa a efecto entre 1 y 2, que no exista una relación jurídica que justifique ese desplazamiento patrimonial. Es importante precisar que tanto el empobrecimiento como el enriquecimiento deben ser de carácter patrimonial. La figura de enriquecimiento sin causa no comprende beneficios extrapatrimoniales ni daños de carácter moral que no puedan justificarse con dicha relación aumento-disminución. La ley establece. Artículo 1882. El que sin causa se enriquece en detrimento de otro, está obligado a indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida que él se ha enriquecido. El enriquecimiento ilegítimo o sin causa es una fuente de obligaciones que surge cuando una persona se beneficia patrimonialmente a costa de otra, sin justificación jurídica. Su consecuencia principal es la restitución, buscando restablecer el equilibrio patrimonial alterado. Cuarta fuente de las obligaciones, la gestión de negocios ajenos. Se presenta cuando una persona, sin estar obligada, interviene en asuntos de otra ausente o impedida. Genera obligaciones recíprocas entre el gestor y el dueño del negocio, con base en el principio de utilidad y el enriquecimiento sin causa. Así, una persona denominada gestor interviene en negocios ajenos, es decir, aquellos de la persona dueña del negocio, ejecutando actos de toda especie, los cuales pueden ser materiales o jurídicos. El fin es evitar un daño en los negocios del dueño, así como, en su caso, proporcionarle algún lucro. La característica principal de la gestión de negocios es que quien geste obras sin mandato expreso, sin ser representante de la persona dueña, sino por injerencia voluntaria. Algunos autores la consideran como un cuasicontrato, mientras que otros la ubican dentro de la teoría del enriquecimiento sin causa. La gestión de negocios ajenos es una fuente de obligaciones que surge cuando una persona interviene en asuntos de otra ausente o impedida, con el fin de evitar un daño o procurar un beneficio. Genera deberes recíprocos entre el gestor y el dueño del negocio, cuya naturaleza jurídica sigue siendo objeto de discusión. Quinta fuente de obligaciones. Los actos ilícitos son una de las fuentes de obligaciones reconocidas en el Código Civil Federal. Estos actos se refieren a aquellas acciones que van en contra de la ley, y que causan daño o perjuicio a otra persona, generando la obligación de reparar dicho daño. Sexta fuente de obligaciones. El riesgo profesional. Se refiere a los daños o perjuicios que pueden sufrir los trabajadores en el desempeño de sus actividades laborales. Cuando un trabajador sufre un accidente o enfermedad a causa de su trabajo, surge la obligación del patrón de indemnizar al trabajador por los daños ocasionados. Algunos de los aspectos más relevantes son: responsabilidad objetiva del patrón, riesgos cubiertos, indemnización, exclusiones y prescripción. El riesgo profesional es una fuente de obligaciones que surge cuando un trabajador sufre un daño en el desempeño de sus actividades laborales, generando la responsabilidad objetiva del patrón de indemnizarlo. Esta figura busca proteger a los trabajadores de los riesgos inherentes a su actividad profesional. A lo largo de esta exposición, hemos analizado las principales fuentes de obligaciones. Más allá del contrato, que es la fuente por excelencia, existen otras figuras jurídicas que dan origen a derechos y deberes entre las partes. En conclusión, el estudio de las fuentes de las obligaciones nos permite comprender la diversidad de vínculos jurídicos que pueden nacer en nuestras interacciones sociales, más allá del contrato. Esperamos que esta información sea de utilidad en su día a día. Suscríbete para más videos interesantes y educativos como este. Saludos y hasta el próximo vídeo.